vamos a revisar ahora los conceptos que tienen relación a evaluación primaria y secundaria. La evaluación primaria y secundaria se da efectivamente en la atención prehospitalaria o en la atención clínica de pacientes y va a depender, como lo conversábamos en el módulo anterior, del tipo de patología o la emergencia que tenga el paciente, cuáles son los formatos que yo voy a utilizar y cómo voy a abordar a ese paciente. Dentro de los objetivos del módulo, uno es elaborar el plan de abordaje en el paciente utilizando la información reunida durante la evaluación de la escena y describir la integración de la evaluación y del manejo durante la valoración primaria y secundaria. Como comenzamos, ya lo conversamos, este es un repaso de lo anterior, barrido visual de la escena en 360 grados, reconocer efectivamente cuáles son los riesgos que yo tengo y cómo voy a manejar a ese paciente. Efectivamente tengo que tener una zona que sea segura para poder trabajar, ¿ya? En la cual yo tenga, como les decía anteriormente, definidos mis riesgos para poder, para poder evitar transformarme en una víctima. En relación a la valoración inicial o la valoración primaria, importante es que todo lo que yo vaya a hacer con el paciente no debe causarle mayor daño. Entonces, es muy importante trabajar bajo el precepto del primero no hacer daño con lo que yo voy a hacer. ¿Ya? Tengo que hacer intervenciones que tengo diferentes formatos para poder manejar dependiendo del paciente. Entonces, tengo que tomar la mejor decisión para poder manejar ese paciente. Ya dijimos anteriormente que, y aquí vamos a empezar a ahondar un poco más en cada una de las evaluaciones, la evaluación clásica típica para poder manejar a un paciente en la valoración primaria es el ABC. En relación a la A del ABC, lo primero que vamos a revisar de la vía aérea es la permeabilidad, ver si existe alguna lesión que pueda complicar la ventilación o la vía aérea propiamente tal, por ejemplo, una lesión en la zona de la boca, si existen cuerpos extraños o secreciones. Si es un paciente de trauma, debo siempre asociar el manejo de la vía aérea con control de la columna cervical y si tengo algún dispositivo para poder manejar esa vía aérea, tengo los conocimientos para poderlo manejar, debo utilizarlo. Por ejemplo, una cánula de Mayo o una cánula de vía aérea. En relación a la ventilación, debo revisar la mecánica ventilatoria, ver si efectivamente existe alguna lesión torácica que pueda alterar el patrón ventilatorio y si tengo disponible puedo administrar oxígeno a la dosis que sea necesaria para poder manejar una saturación sobre 95%. En el caso de la circulación, tengo como primer dato el control de hemorragias, si es que una hemorragia que sea, por ejemplo, no exsanguinante, la coloración de la piel, la inmovilización de las fracturas si el paciente es un paciente de trauma. Convengamos que, por ejemplo, una fractura de hueso largo produce un sangrado importante y que puede llegar al shock del paciente. Y si tengo disponible, puedo pensar en la instalación de un acceso venoso periférico. En relación a la evaluación neurológica o el déficit neurológico, puedo utilizar una escala que es la escala ABDN o ABDI, en que puedo ver si el paciente está alerta, si responde a la estimulación verbal, si responde al estímulo doloroso o el paciente no responde. Otra escala que también puedo utilizar en la D, que es un poco más extensa, es la escala de coma de Glasgow. ¿Ya? Y en la E, uno es la exposición del paciente, que ya lo conversamos efectivamente, que si estoy en una zona donde hay muchas personas, debo tratar de hacerlo en el lugar que sea más privado, que en este caso, por ejemplo, puede ser la cabina sanitaria de la ambulancia. Importante es que si yo hago exposición del paciente, debo mantener la temperatura corporal, o por ejemplo en un paciente de trauma, aunque sea verano, debo efectivamente cubrir a ese paciente porque tienen pérdidas importantes de calor. Y la posición, muchas veces la posición que toma el paciente no es la, dependiendo de la lesión, la posición debe ser lo más cómoda para él, ¿ya? No necesariamente va a ser lo mejor para nosotros. Y otra cosa que también es importante es que cada vez yo debo reevaluar al paciente, reevaluar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la condición clínica puede cambiar de forma rápida.
Si el paciente, como lo conversábamos anteriormente, está en paro cardiorrespiratorio, debo abordarlo según la mnemotecnia CAB. Es iniciar la compresión, el manejo de la vía aérea y posterior a la ventilación. Como les decía, en el modo COVID, si yo no tengo un dispositivo para poder ventilar a ese paciente, como por ejemplo un resucitador manual bambú, debo hacer solamente compresiones mientras llegan los equipos de emergencia. No hay que olvidar que la relación ventilación-compresión es de 30:2 y que si yo tengo un dispositivo como el desfibrilador externo automático disponible, debo utilizarlo lo más rápido posible. Recuerden que hace muy pocas semanas se aprobó la ley en la cual deben existir, y se promulgó la ley, perdón, en que deben existir desfibriladores externos automáticos en las zonas de alta afluencia de público, ¿ya? Importante es que si bien voy a tener mayor disponibilidad de desfibriladores externos automáticos en zonas de alta afluencia, si yo no tengo un RCP de calidad, no va a ser tan efectivo el uso de un desfibrilador externo automático, ¿ya? El éxito de la reanimación cardiopulmonar se basa en que ese paciente inicie un RCP en forma rápida, que sea un RCP de calidad, a la frecuencia que yo necesito, y que si yo tengo el desfibrilador, lo utilice lo antes posible, ¿ya? Además del soporte, por ejemplo, vital avanzado en el caso del paciente adulto pediátrico, ¿ya? Pero si yo no tengo una buena reanimación inicial y si tengo un desfibrilador externo automático disponible y lo utilizo o no lo utilizo, efectivamente el pronóstico de ese paciente va a ser más malo. También lo revisamos que si el paciente efectivamente tiene una hemorragia exsanguinante, debo primero cohibir esa hemorragia antes de manejar la vía aérea, la ventilación, la circulación, el desfibrilador neurológico y exponer a ese paciente, ¿ya? Este manejo de la hemorragia exsanguinante debe ser con los dispositivos que están actualmente validados por la ANAEM para poder manejar esa hemorragia. Esto significa hacer compresión primero con compresión directa con las manos, ¿ya? Utilizar algún dispositivo o apósito hemostático, y lo tercero es utilizar un torniquete si lo tengo disponible, ¿ya? Y otra cosa que también es importante es activar los sistemas de respuesta de emergencia, principalmente las ambulancias, ¿ya? Como les decía, el manejo de la hemorragia exsanguinante, si tengo el dispositivo validado para poderlo hacer, en el caso del torniquete, o un apósito hemostático, debo utilizarlo. Si estoy en una situación que efectivamente no tenga los dispositivos validados, debo tratar de hacer, por ejemplo, un torniquete, que lo que se denomina torniquete de situación, que eso es habitualmente con algún dispositivo común en que se pueda manejar o cohibir una hemorragia. ¿Qué es lo importante? Que si yo realizo un torniquete de situación y tengo la capacidad, por ejemplo, a los minutos de que yo pueda utilizar un dispositivo validado, debo utilizar el dispositivo validado, en este caso el torniquete. ¿Por qué? Porque la compresión va a ser mejor y la detención del sangrado va a ser mejor. En la valoración secundaria, la valoración secundaria va entrelazada específica, o sea, estrechamente con la valoración primaria, ¿ya? Esto es una maquinaria, que son diversos engranajes que efectivamente se van a unir. ¿Para qué? Para que la valoración y la evaluación del paciente sea mejor. La valoración secundaria o evaluación secundaria incluye un examen físico completo, que ya lo nombramos: cabeza, cuello, el tórax y el abdomen, la zona pélvica y la zona de genitales, si se puede revisar, y si es necesario revisarla, la espalda y las extremidades, tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores, ¿ya? En relación al examen físico, si nos vamos por segmentos, en la cabeza y el cuello debo rechequear la vía aérea, debo buscar si hay algún tipo de dolor referido o alguna lesión que pueda estar afectando al paciente. Puedo evaluar la reacción pupilar. Si el paciente es un paciente de trauma, debo mantener el control de la columna cervical y pesquisar alguna alteración que pueda estar alterando la ventilación o las funciones propias de esa zona.
En relación al tórax y al abdomen, debo revisar la indemnidad de la parrilla costal y de la pared abdominal. Debo buscar si hay algún tipo de dolor referido o alguna lesión. Si tengo la opción de poder ocultar a un paciente, lo debo hacer y pesquisar alguna alteración en relación al tórax o el abdomen. En relación a la pelvis, debo evaluar si es que existe inestabilidad de esta, si hay algún dolor referido a alguna lesión, alguna alteración, y si yo sospecho en un paciente de trauma que efectivamente el paciente pueda tener una fractura de pelvis o una lesión de pelvis, debo empaquetar esa pelvis. En relación a las extremidades, debo pesquisar deformaciones. Si existe efectivamente una fractura, debo inmovilizar esa fractura, revisar si hay algún tipo de dolor referido o alguna lesión. Puedo revisar el lleno capilar y si existen los pulsos distales. Y en la espalda, debo palpar y pesquisar alguna deformación, si el paciente tiene algún dolor referido, algún tipo de alteración neurológica, y si el paciente requiere inmovilización, debo inmovilizarlo, ¿ya? Va a depender obviamente de la situación en la que yo me encuentre, si es que voy a poder inmovilizar a ese paciente en un método convencional o debiese utilizar algún método de situación para poder manejar la inmovilización de ese paciente. Otro concepto importante que se relaciona a la valoración secundaria es el control de signos vitales. Control de signos vitales formal. A eso se refiere, por ejemplo, la presión arterial manual. Se recomienda la presión arterial manual sobre todo en los pacientes que tengan niveles de presión arterial muy bajos, ¿ya? Porque muchas veces los dispositivos automáticos no van a censar una presión que sea específica, ¿ya? Lamentablemente el uso del manguito de presión manual uno lo ha ido desutilizando. ¿Por qué? Porque es más fácil tomarle la presión con un equipo automático, paciente. Pero cualquier operador que se desempeñe fuera de un hospital debe tener el conocimiento suficiente de esta técnica que es básica para poder evaluar de mejor forma la presión arterial de un paciente. Debe evaluar también la frecuencia y la calidad del pulso, la frecuencia de la ventilación, la ocultación si también es necesaria, la saturación de oxígeno a través de un pulso oxímetro, que ahora hay mucha mayor cantidad de disponibilidad en el mercado, son bastante baratos. Con el tema de la pandemia también llegó una cantidad importante y que tienen un precio bastante asequible. Y otro parámetro que también es importante, que uno no debe olvidar, es la glucosa en sangre, ¿ya? O lo que uno llamaría glicemia capilar o hemoglucosa. ¿Cuál es la ventaja? Es que los dispositivos para medición de glucosa en sangre son relativamente baratos, fáciles de acceder y nos dan una medición fidedigna y fiable en menos de 10 a 15 segundos. ¿Mm? Y el tercer componente de la valoración secundaria es la mnemotecnia sample, que ya la revisamos y la vamos a ver un poquito más en profundidad. El sample significa los signos y síntomas, alergias que presenta ese paciente, los medicamentos que utiliza en forma habitual, los antecedentes médicos y quirúrgicos que tenga ese paciente, cuándo tuvo la última ingesta oral y los eventos previos a la situación actual de emergencia. Ahora vamos a revisar un caso clínico como para poder integrar los conocimientos tanto de la valoración primaria como de valoración secundaria. Les voy a pedir por favor en algún momento que abran los micrófonos dentro de un debate o preguntas que hay dentro del caso clínico. ¿Ya? El caso clínico es un paciente masculino. El paciente perdió el equilibrio y cayó de una altura aproximadamente de 2.5 metros tarde y está a 25 minutos del hospital por vía terrestre. Este es nuestro paciente, como les decía, estaba haciendo limpieza en los techos y cayó. En relación a la evaluación, evaluamos la escena y la escena es una escena segura para el personal que está respondiendo. La escalera está tirada sobre la arena al costado de una construcción y el paciente está recostado sobre la arena, cayó sobre un montículo de arena junto a la escalera. ¿Ya? ¿Cómo abordamos a este paciente? La pregunta 1, ¿el paciente está en paro y debo abordarlo con el CAB? ¿O el paciente es un paciente que debo abordarlo según el ABC? ¿O el paciente tiene una hemorragia exsanguinante y lo debo abordar con el XABC?
El que quiera responder no hay ningún problema. Paro, no, ¿cierto? ¿Es un paciente con una patología médica? Tampoco, o no lo sabemos. Así que tiene un trauma, lo vamos a evaluar según el XABC. ¿Ya? No olvidar. El XABC, hemorragia sanguinante y el manejo según el ABC al comienzo. Evaluémoslo según el XABC. En la valoración primaria, en la X, no hay signo visible de hemorragia. En la A, la vía aérea está permeable. Tenemos un compañero que estabiliza la columna cervical del paciente en forma manual. En la B, tiene una ventilación superficial con sonidos pulmonares reducidos. Tiene una frecuencia de 28 ventilaciones por minuto. No puede respirar en forma profunda porque sufre dolor en la región dorsal. En la C, el paciente tiene la piel rosada, fría y seca. Tiene una frecuencia de 138 pulsaciones por minuto y tiene una saturación de 94%. En la D, el paciente está consciente, está confundido por la caída, tiene una escala de coma de Glasgow de 14 y tiene unas pupillas simétricas a 3 milímetros. Y en la E, la temperatura exterior está fría, hay 10 grados aproximadamente, es invierno, y la temperatura del paciente es 36.8 grados Celsius. ¿Podríamos realizar la valoración secundaria en el lugar del hecho o durante el traslado? Tenemos las dos opciones, pero lo importante, hay que recordar que es invierno y hay una temperatura de 10 grados afuera. Entonces, nosotros le haríamos un flaco favor a ese paciente si lo mantenemos en el lugar, ¿ya? Lo que sí podríamos hacer es colocar a ese paciente dentro de la cabina sanitaria de la ambulancia a una temperatura mucho más cómoda para poder hacer la valoración secundaria. ¿Qué es importante? El paciente no tiene una patología que amenace la vida aparentemente, ¿ya? No está en paro cardiorrespiratorio, no tiene hemorragia sanguinante, no necesita un manejo rápido de la vía aérea en forma invasiva. Entonces, por eso nosotros podríamos efectivamente hacer la valoración secundaria en el lugar o al iniciar el traslado. Y esa es la diferenciación importante que uno debe hacer, tanto en la valoración primaria y secundaria. Cuando yo inicio la valoración primaria de un paciente y pesquiso efectivamente que el paciente tiene una amenaza para la vida, yo debo hacer la valoración primaria y el traslado rápido de ese paciente. Ya. Dentro de la valoración secundaria, como ya lo nombramos, tenemos el control de signos vitales, tenemos la mnemotecnia sample y además la mnemotecnia de ver, oír y sentir. ¿Ya? ¿Qué podríamos oír, por ejemplo, en la valoración secundaria? Por ejemplo, si hay ruido respiratorio. También, si es que hay un crépito, por ejemplo, en un hueso largo. Podríamos sentir lesiones en la cabeza. Al palpar la cabeza podríamos encontrar, por ejemplo, deformidades. Podríamos encontrar hundimiento. Eso también nos podría decir que efectivamente hay alguna lesión en la cabeza. En el tórax del paciente lo que podríamos encontrar, por ejemplo, son patrones ventilatorios normales. Si existe una zona del tórax que se eleve en forma diferente al lado contrario, ¿ya? Eso es importante y lo podríamos sentir. En el abdomen podríamos encontrar lesiones ocultas como por ejemplo sangramiento, si yo tengo sangrado, por ejemplo, perdón. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que efectivamente tiene un abdomen muy globoso, que está muy duro, que está muy resistente? Debo pensar efectivamente que pueda tener una lesión en forma abdominal, una llave abierta en algún lugar, ¿ya? Y las extremidades, al sentir las extremidades, ¿qué podríamos revisar, por ejemplo? Si hay alguna fractura de hueso largo, si existe alguna deformidad, ¿ya? Eso también es importante que lo podríamos revisar y lo podríamos sentir, ¿ya? El control de signos vitales del paciente, 138 de frecuencia cardíaca, saturando 94%, frecuencia respiratoria de 28 y una presión de 106,40. Un poquito extrema esta presión, ¿ya? Y la temperatura de 36 grados. Como es un paciente que no tiene una amenaza para la vida, vamos a revisar la mnemotecnia sample, ¿ya?
En la S vamos a encontrar dolor en la región dorsal y lumbar. En relación a la A vamos a encontrar que el paciente es alérgico a las sulfas. En los medicamentos que el paciente utiliza enalapril, hidroclorotiazida y atorvastatina. Es hipertenso y tiene además colesterol alto. La última ingesta del paciente fue al almuerzo, la emergencia fue a las 4 de la tarde. Y en la E, el paciente estaba en el último peldaño de la escalera y perdió el equilibrio. ¿Qué es importante de esto? Que en la E nosotros pesquisamos que efectivamente ese paciente no tuvo una condición médica previa, como por ejemplo un compromiso de conciencia, por una hipoglicemia, por ejemplo, sino que efectivamente perdió el equilibrio. La valoración secundaria indica que el paciente sufre un dolor en la región dorsal y lumbar. En la valoración también pesquisamos que la pelvis estaba inestable, lo que podía estar provocando el dolor lumbar, y el examen neurológico del paciente está dentro de los límites normales. Como resumen del caso, la valoración secundaria la completamos camino al hospital. En la ambulancia, el paciente tenía una fractura de pelvis con desplazamiento mínimo, conmoción y contusión en la región dorsal, ¿ya? Y finalmente pasó 2 semanas en el hospital y 1 semana en rehabilitación antes de regresar a su hogar para continuar con la recuperación. Importante que en la valoración secundaria voy a buscar efectivamente lesiones que pueden afectar a ese paciente. Tengo que aprender a utilizar el enfoque de ver, oír y sentir para la valoración secundaria, ¿ya? Mirar cómo está ese paciente en forma general, en cada una de las áreas del examen físico, oír si efectivamente hay algún sonido anormal y sentir efectivamente que, por ejemplo, las extremidades inferiores, los huesos están bien alineados, de que no hay deformidades, de que, por ejemplo, en el tórax no existe alguna alteración, ¿ya? Y debo controlar los signos vitales que ya los conocemos, y obtener los elementos de la mnemotecnia Sampler, ¿ya? Importante recordar, como les decía, que si el paciente tiene una amenaza para la vida, yo debo hacer la valoración inicial, debo hacer las acciones que efectivamente tengan la opción de poder salvarle la vida a ese paciente, y después obtendremos lo necesario en relación a la valoración secundaria. La valoración secundaria será cuando el paciente esté más estable. Si el paciente no tiene una amenaza para la vida, yo puedo continuar con la valoración secundaria. Y esa valoración secundaria puede ser en el lugar o puede ser durante el traslado, ¿ya? ¿Alguna duda con la segunda presentación? Quedo atento a las preguntas. Yo tengo una duda de nuevo. ¿En qué, en qué momento entonces hay que inmovilizar cuello, columna? ¿Será como en la A? Yo imaginaba que era como lo antes posible, en caso de Claro, fractura o algo. sí, mira, importante de eso es que si yo o sea, si yo ya tengo la información de que el paciente es un paciente de trauma, yo ya debo pensar efectivamente que el paciente voy a requerir hacer una inmovilización de columna, ¿ya? Ahora, es importante que no todos los pacientes se beneficien de la inmovilización, ¿ya? Antiguamente se decía que paciente de trauma igual paciente con inmovilización completa. Ahora eso cambió. Existen los criterios que se llaman criterios Nexus, que definen efectivamente qué paciente se beneficia o no se beneficia de la inmovilización completa, ¿ya? Si yo, a mí como operador, me queda la duda de columna cervical, yo debo inmovilizarla. No sé si aclaré Ya. tu pregunta. Sí, y en ese caso, si es que tengo que inmovilizar, ¿lo hago en cuanto lo veo o después de realizar el ABC? No, importante que la inmovilización se debe hacer cuando yo voy a intervenir al paciente por primera vez, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo me acerco desde atrás con el paciente está de cúbito supino, y yo le digo, señor, ¿cómo está? El paciente va a tender hacia atrás, a mirarme a mí, y si tiene una lesión de columna cervical, va a aumentar su lesión. Entonces, lo que yo hago con ese paciente es muchas veces acercarme, tomar su cabeza y ahí empezar a hablar y empezar a hacer intervenciones con él. Ya, perfecto, muchas gracias.